El misterio de la Mona Lisa. ¿Por qué es el cuadro más famoso del mundo? En un laboratorio en París, después de más de 10 años analizando la Mona Lisa milímetro por milímetro, el ingeniero francés Pascal Cotte está solo frente a una pantalla de computadora, observando cómo emerge lentamente una reconstrucción digital ante sus propios ojos. Y el rostro que aparece ahí no es el rostro que está colgado en el Louvre. Es una mujer con facciones distintas, frente más alta, nariz más grande, labios más pequeños, escondida, según él, bajo capas de pintura que Leonardo da Vinci superpuso una sobre otra a lo largo de los años. Pero necesito ser honesto contigo desde ya, porque esta historia solo funciona si se cuenta con la verdad. Este descubrimiento no es un hecho definitivo. Es una hipótesis defendida por un solo investigador y rechazada abiertamente por historiadores de la propia Universidad de Oxford. Y es exactamente esa disputa entre lo que la tecnología promete revelar y lo que los especialistas tradicionales se niegan a aceptar, lo que convierte a este cuadro en uno de los mayores misterios aún no resueltos de la historia del arte. Hoy vas a entender qué podría estar escondido bajo esta pintura, por qué esta hipótesis divide a los especialistas hasta el día de hoy, cómo esto se conecta con una sonrisa que la ciencia solo logró explicar a medias, y cómo un robo, ocurrido hace más de 100 años, estuvo a punto de impedir que este secreto llegara hasta nosotros. Este es el cuadro más famoso del mundo, y aún así, todavía existen preguntas sobre él que nadie puede responder con certeza absoluta. Y la primera de esas preguntas comienza exactamente en el descubrimiento que acabas de ver. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Todo comenzó en el año 2004, cuando el Museo del Louvre invitó a Pascal Cotte a realizar un proyecto de catalogación técnica usando una cámara multiespectral desarrollada por él mismo, capaz de captar 13 capas de luz reflejada que el ojo humano jamás podría percibir por sí solo. Lo que debía ser un trabajo de documentación se transformó, a lo largo de 15 años de análisis continuo, en una de las teorías más controvertidas jamás planteadas sobre esta pintura. Usando lo que él bautizó como método de amplificación de capas, Cotte afirma haber logrado reconstruir etapas del proceso creativo de Leonardo que estaban invisibles desde hacía 5 siglos, y lo que encontró, según sus propias palabras, fue un boceto inicial completamente distinto de la imagen final, con una mujer de facciones diferentes y, el detalle más extraño de todos, vestigios de una horquilla de cabello que, según especialistas en moda renacentista, simplemente no existía entre las mujeres florentinas de esa época. Cotte llegó a declarar públicamente que al reconstruir digitalmente esa imagen, se encontró frente a una mujer totalmente distinta de la Mona Lisa que conocemos, planteando la hipótesis de que el retrato final podría no representar solamente a Lisa Gherardini, sino una composición alegórica, casi como la representación idealizada de una figura mítica. Pero es aquí donde la historia deja de ser simple, porque esta afirmación está lejos de ser aceptada por todos. El profesor emérito de Historia del Arte de la Universidad de Oxford, Martin Kemp, uno de los mayores especialistas vivos en Leonardo da Vinci, calificó esta interpretación como insostenible, argumentando que reconstrucciones digitales de esta profundidad están sujetas a errores de lectura y no sustituyen la evidencia documental concreta. Y es exactamente esa división entre una tecnología que promete ver lo que nadie ha visto nunca y especialistas tradicionales que desconfían profundamente de esas conclusiones, lo que mantiene este descubrimiento como una pregunta abierta y no como una respuesta cerrada. Porque, ante guste o no la teoría de Cotte, una cosa es segura: nadie puede probar, con total seguridad, qué es lo que realmente está debajo de esa pintura.
¿Tú confías más en la tecnología o en los especialistas tradicionales cuando ambos entran en conflicto sobre una obra histórica? Déjalo escrito en los comentarios. Para entender qué podría estar escondido bajo esta pintura, primero hay que conocer quién, con total certeza documental, estuvo frente a Leonardo da Vinci en aquel taller, en una Florencia que a comienzos del siglo XVI vivía el apogeo del Renacimiento italiano. Una ciudad de mercaderes de seda, banqueros poderosos y una explosión artística e intelectual sin precedentes desde la antigüedad clásica, donde familias como los Médici financiaban a algunos de los más grandes nombres de la pintura que el mundo haya producido jamás. Fue en ese escenario donde vivió Francesco del Giocondo, un próspero mercader de telas, casado con Lisa Gherardini, una mujer de familia tradicional florentina, aunque sin grandes riquezas, para quien ese matrimonio representaba un ascenso social importante. Juntos tuvieron 5 hijos. Una vida doméstica absolutamente común para los estándares de la época, sin ningún indicio de que aquella mujer se convertiría, siglos después, en el centro de una de las mayores disputas científicas de la historia del arte. Todo indica que el retrato fue encargado por el propio Francesco, posiblemente para celebrar el nacimiento de un hijo o la adquisición de una nueva residencia, una práctica común entre los mercaderes exitosos de aquel periodo. Nada, absolutamente nada, sugería que esa pintura se convertiría en algo más que un retrato familiar común, destinado a una pared doméstica. Fue Giorgio Vasari, el primer historiador del arte de la historia, quien documentó décadas después que esa mujer era llamada Monna Lisa, abreviatura de Madonna Lisa, mi señora Lisa, y que el cuadro también sería conocido como La Gioconda, en referencia al apellido del marido. Pero aquí está el detalle que transforma esta historia sencilla en el origen de un misterio. El mismo detalle que tal vez explique por qué existen tantas capas de pintura para que Cote analice. Leonardo da Vinci jamás entregó ese retrato a la familia Giocondo. Se quedó con el cuadro, lo llevó consigo durante toda su vida adulta y siguió trabajando en él, retocándolo, ajustándolo, durante años después de lo que debería haber sido su conclusión natural. Y es precisamente esa negativa a entregar la obra, ese hábito de seguir tocándola año tras año, lo que abre la puerta a todo lo que veremos a continuación. Leonardo da Vinci comenzó a pintar este retrato alrededor del año 1503, y según prácticamente todos los historiadores que estudiaron su vida a fondo, jamás dejó de retocarlo de verdad. Mientras otros artistas de la época entregaban encargos en cuestión de meses, cumpliendo plazos rígidos, Leonardo cargó con este cuadro durante prácticamente toda su vida adulta, ajustándolo hasta sus últimos años, ya instalado en la corte del rey Francisco I de Francia, a donde se mudó por invitación del propio monarca en 1516, a los 64 años de edad. Este comportamiento no era común, y la explicación está en la propia naturaleza de Leonardo, un hombre que era, al mismo tiempo, pintor, anatomista, ingeniero, botánico e inventor, que estudiaba el cuerpo humano diseccionando cadáveres durante madrugadas en hospitales, para entender exactamente cómo se mueven los músculos del rostro antes de intentar reproducir una expresión sutil en el lienzo. Esa obsesión por la perfección transformó lo que debía ser un simple encargo en un laboratorio personal de experimentación continua, donde probaba teorías sobre luz, sombra y percepción humana que estaban décadas por delante del conocimiento científico de su propia época. Y es precisamente ese hábito de retocar, capa sobre capa, año tras año, lo que alimenta la pregunta que sostiene la teoría de Pascal Cotte. ¿Acaso, al seguir tocando este cuadro durante tanto tiempo, Leonardo solo buscaba la perfección? ¿O estaba, en la práctica, sepultando cada vez más profundo una versión anterior de esa mujer que tal vez nunca debió ser vista por nadie?
murió el 2 de mayo de 1519, en la ciudad francesa de Clou, actualmente Clos-Lucé, y el cuadro seguía con él, formando parte de su propia existencia, y no de su cliente original. Te dejo esta pregunta para que la respondas en los comentarios, porque dice mucho sobre cómo entendemos el genio y la obsesión. ¿Crees que existe alguna diferencia real entre un artista que busca la perfección y un artista incapaz de soltar algo que ya debería haber terminado? Y si esta reconstrucción te está atrapando hasta aquí, este es el momento indicado para dejar tu like y suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación cambia por completo el tono de este video. En la mañana del lunes 21 de agosto de 1911, un hombre llamado Vincenzo Perugia, inmigrante italiano que había trabajado brevemente en el Museo del Louvre construyendo marcos y vitrinas, entró por la puerta de servicio vistiendo el antiguo uniforme blanco de los empleados, sin levantar ninguna sospecha. Conocía los pasillos, conocía los horarios y sabía que los lunes el museo permanecía cerrado por mantenimiento. Cuando la sala donde se exhibía la Mona Lisa quedó completamente vacía, Perugia retiró el cuadro de los ganchos que lo sujetaban a la pared, lo escondió bajo su abrigo y salió caminando tranquilamente por la misma puerta por la que había entrado. La ausencia de la pintura solo se notó más de 24 horas después, cuando un visitante encontró únicamente los ganchos vacíos en la pared. Lo que siguió fue uno de los mayores escándalos policiales de la historia del arte, con 60 policías registrando el museo y el propio Pablo Picasso siendo interrogado por una relación indirecta con un robo anterior. Y aquí hay algo en lo que tal vez nunca te habías detenido a pensar. Si ese cuadro hubiera sido destruido por Perugia, o si jamás hubiera sido recuperado, la pintura que Pascal Cot analizaría casi un siglo después simplemente no existiría. Y cualquier secreto escondido bajo esas capas de pintura habría desaparecido junto con la obra, para siempre, sin posibilidad de que nadie lo descubriera. Perugia permaneció prófugo durante casi 2 años, hasta que intentó vender la obra a un anticuario en Florencia, a finales de 1913. Fue arrestado, juzgado y alegó una motivación patriótica, diciendo que pretendía devolver a Italia algo que, según él creía, Napoleón había robado, aunque la Mona Lisa jamás fue robada por Napoleón, sino comprada legítimamente por el rey Francisco I, casi 300 años antes de que ese robo ocurriera. El cuadro regresó al Louvre en enero de 1914, recibido por multitudes, y antes de ese episodio era admirada solo por especialistas. Pero fue su desaparición, y no únicamente el talento de Leonardo da Vinci, lo que transformó esta pintura en un nombre conocido en todo el planeta. ¿Crees que la fama de esta obra es resultado del genio de Leonardo o del escándalo creado por un solo hombre que solo quería dinero? Escribe tu opinión en los comentarios, porque lo que viene a continuación es otra capa de este mismo misterio, y está escondida no en la historia del cuadro, sino en el propio rostro pintado por Leonardo. Si existe algo escondido bajo las capas de pintura, también existe algo escondido dentro de la propia técnica que Leonardo usó para pintar el rostro que vemos hoy, y esta es, quizás, la capa más estudiada científicamente de todo este misterio. En el año 2005, la neurocientífica Margaret Livingstone, de la Universidad de Harvard, descubrió que la sonrisa de la Mona Lisa está pintada casi por completo en frecuencias visuales que nuestra visión periférica capta mejor que nuestra visión central. Esto significa que, cuando miras directamente a su boca, tu cerebro no procesa esa información de la misma manera, y la sonrisa parece borrarse, pero cuando desvías la mirada hacia cualquier otro punto del cuadro, la visión periférica toma el control, y la sonrisa reaparece. Leonardo logró este efecto a través del esfumato, capas finísimas de pintura superpuestas, tan sutiles que difuminan los contornos exactamente de la forma que engaña al ojo humano,
siglos antes de que existiera cualquier estudio sobre percepción visual. Y es curioso notar que esa misma técnica de superposición de capas es justamente lo que hace posible, o imposible, según a quien le preguntes, la existencia de un retrato anterior escondido bajo la superficie actual. Pero, en el año 2015, investigadores de la Universidad Sheffield Hallam, en Inglaterra, pusieron a prueba esta misma ilusión en otra obra atribuida a Leonardo, La Bella Principessa, y descubrieron que esta llamada sonrisa inalcanzable no era exclusiva de la Mona Lisa, lo que sugiere que Leonardo venía probando esta misma ilusión óptica años antes, de forma deliberada y repetida. Esto plantea una pregunta que los especialistas todavía no han logrado resolver entre sí. ¿Acaso Leonardo escondió esta ambigüedad a propósito, como un experimento científico disfrazado de retrato? ¿O nació como consecuencia accidental de su obsesión por capas y más capas de pintura superpuestas? La ciencia explicó el mecanismo detrás de la sonrisa, pero no logró explicar la intención, y esa brecha entre lo que vemos y lo que Leonardo realmente pretendía esconder sigue sin respuesta definitiva más de 5 siglos después. Si tuvieras que apostar hoy mismo, ¿tú crees que esa sonrisa fue un cálculo científico deliberado de Leonardo o un accidente feliz de su obsesión por retocar? Déjalo escrito en los comentarios. Si existe una mujer diferente escondida bajo la pintura, según la teoría de Cot, tal vez sea hora de preguntarnos si la propia identidad de la mujer visible hoy tampoco es tan segura como parece. La hipótesis más aceptada por la mayoría de los historiadores, sostenida por documentos concretos, señala a Lisa Gherardini. Una nota encontrada en el año 2005 por un investigador de la Universidad de Heidelberg, escrita por un contemporáneo de Leonardo llamado Agostino Vespucci, fechada en octubre de 1503, confirma que el artista estaba en ese momento trabajando en el retrato de una mujer llamada Lisa del Giocondo. Este hallazgo le dio bastante fuerza a la teoría tradicional, aunque el propio Louvre reconoce oficialmente que no es posible tener certeza absoluta de que ese retrato sea exactamente la pintura expuesta hoy en París. Pero no todos los especialistas se detienen ahí. Algunos defienden que la verdadera mujer retratada sería Isabel de Aragón, duquesa de Milán, señalando semejanzas estilísticas entre estudios preliminares de Leonardo y retratos conocidos de la duquesa durante su período de viudez. Esta teoría ganó fuerza cuando estudios de rayos X, realizados en la década de 1980 por la artista estadounidense Lillian Schwartz, revelaron un boceto inicial escondido bajo la pintura final. Investigadores como Jerzy Kulski refuerzan esta hipótesis, señalando símbolos heráldicos de la casa Sforza presentes en la obra, poco comunes para el retrato de una simple esposa de mercader. Existe también una tercera teoría, defendida por investigadores que compararon proporciones faciales digitales entre la Mona Lisa y autorretratos conocidos del propio Leonardo, encontrando semejanzas que, según ellos, serían demasiado grandes para ser coincidencia, sugiriendo que él habría insertado rasgos de su propio rostro en la pintura, mezclando lo femenino y lo masculino en una reflexión sobre la dualidad humana. Ninguna de estas teorías tiene prueba absoluta, y es precisamente esa ausencia de certeza, sumada a la posibilidad planteada por Cot de que exista una mujer completamente distinta bajo la superficie, lo que convierte a esta pintura en algo aún más intrigante que un simple retrato. ¿Quién crees tú que está realmente escondida detrás y debajo de esa pintura? Déjame tu teoría en los comentarios. Si este tipo de giro está cambiando la forma en que ves este cuadro, este es el momento ideal para compartir este video con alguien que también necesita cuestionar todo lo que siempre creyó sobre la Mona Lisa. Además de la posible mujer escondida bajo la pintura, existen detalles diminutos en la superficie visible de este cuadro que, según algunos investigadores,
esconden mensajes dejados a propósito, mensajes que el propio museo trata con extrema cautela, porque no existe ningún consenso científico sobre ellos. Usando ampliaciones de altísima resolución, el historiador de arte italiano Silvano Vincetti afirmó haber identificado en el ojo derecho de la Mona Lisa las letras L y B, posiblemente las iniciales del propio Leonardo, y en el ojo izquierdo otras letras aún más difíciles de interpretar. Y en el puente pintado al fondo de la composición sería posible distinguir el número 72, una teoría asociada a una inundación que destruyó parcialmente un puente en la ciudad italiana de Bobbio, en el año 1472. Ninguna de estas interpretaciones es aceptada de forma unánime, y buena parte de los historiadores tradicionales considera que estos supuestos símbolos son el resultado natural de grietas microscópicas en la capa de barniz, deterioradas a lo largo de 5 siglos, y no mensajes intencionales. Pero la simple posibilidad de que existan códigos escondidos en la superficie, sumada a la posibilidad de que exista una mujer entera escondida debajo de ella, convierte a esta pintura en un objeto que parece guardar secretos en cada centímetro de su composición. Unos probables, otros sumamente dudosos, pero todos, hasta hoy, sin confirmación definitiva. Si estas letras y números realmente fueran mensajes dejados a propósito por Leonardo, ¿qué crees que él estaría tratando de decirle al mundo 500 años después? Cuéntame tu teoría en los comentarios. Tal vez sea por eso que este cuadro en particular, entre miles de obras maestras exhibidas en los museos más importantes del mundo, sigue siendo blanco de tanta atención y también de tanta violencia. En 1956, un hombre arrojó ácido contra la parte inferior de la pintura, y ese mismo año, un visitante boliviano lanzó una piedra que golpeó directamente el codo izquierdo de la figura, causando el único daño permanente que esta obra ha sufrido en toda su historia. Desde entonces, el cuadro ha sido blanco de otros intentos, incluyendo, en 2022, un hombre disfrazado que arrojó un pedazo de pastel contra el vidrio protector, y en 2024, 2 activistas que lanzaron sopa en señal de protesta, siguiendo un patrón que también afectó obras de Van Gogh, Monet y Vermeer en otros museos europeos. En ninguno de estos casos recientes hubo daño real, porque después del ataque de 1956, el Louvre instaló el vidrio a prueba de balas que protege la obra hasta hoy, dentro de la Sala de los Estados, donde recibe, anualmente, entre 7 y 8 millones de visitantes, entre el 70 y el 80% de todo el público que pasa por el museo en un año. Y tal vez esta capa extra de protección no exista solamente por el valor artístico de esta pintura, sino porque, te guste o no la teoría de Cot, esta madera pintada hace más de 5 siglos sigue siendo el único portal físico que tenemos para intentar responder, algún día, qué es lo que realmente existe escondido detrás y debajo de ese rostro. Si un museo tuviera que elegir entre exhibir una obra así al público todos los días o guardarla lejos de cualquier riesgo para siempre, ¿tú qué harías? Déjame tu opinión en los comentarios. Volvemos entonces a aquel laboratorio en París, al instante exacto en que Pascal Cot vio emerger, en la pantalla de su computadora, el rostro de una mujer que tal vez nunca debió ser vista por nadie. Porque ahora, después de todo lo que recorrimos juntos, esa escena tiene un peso completamente distinto. Sabemos que este descubrimiento no es un hecho comprobado, es una hipótesis cuestionada por especialistas de la propia Universidad de Oxford. Sabemos que la sonrisa de esta mujer es una ilusión óptica científicamente explicada, pero que nadie sabe, con certeza absoluta, si fue intencional o accidental. Sabemos que esta pintura solo se convirtió en el ícono global que conocemos por un crimen cometido por un solo hombre, y que, si ese crimen hubiera terminado de otra manera, tal vez no existiría ningún cuadro para que Cote lo analizara casi 100 años después.
Sabemos que existen teorías serias que cuestionan si la mujer que vemos es realmente quien siempre nos dijeron. Y sabemos que, debajo de todo esto, podría existir una segunda mujer entera, escondida durante 5 siglos, bajo la pintura más estudiada de la historia del arte. Tal vez sea exactamente esa suma de preguntas sin respuesta definitiva y no ninguna certeza científica, lo que explique por qué todavía no podemos dejar de mirar esta pintura, tratando de descifrar qué es lo que esconde, y que muy probablemente vamos a seguir intentando descifrar durante 500 años más. Si este recorrido te hizo ver este cuadro de una forma completamente distinta, déjalo escrito en los comentarios, deja tu like y suscríbete al canal, porque cada semana traemos historias como esta, misterios reales, investigados a fondo, que esconden capas que la mayoría de las personas nunca tuvo la oportunidad de conocer. Y te dejo aquí la última reflexión para que te lleves después de cerrar este video. Si algún día la ciencia lograra probar, de forma definitiva, que realmente existe una mujer distinta escondida bajo esta pintura, ¿crees que eso cambiaría el valor de la obra más famosa del mundo? ¿O el secreto es, en realidad, la única razón por la que sigue siendo la más famosa hasta hoy? Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo.